En esta presentación se revisará lo referente a los carbohidratos, su clasificación, sus diferentes estructuras químicas, su aporte energético y sus fuentes alimentarias. Cuando pensamos en algo dulce, siempre hacemos referencia al azúcar, pero no todos los productos que tienen sabor dulce tienen azúcar. Se ha dado el valor de 1 al dulzor que proporciona el azúcar de caña, pero por ejemplo, en el caso de la stevia, no proporciona calorías porque no tiene azúcares, pero su sabor dulce es entre 100 y 300 veces más que el azúcar. En el caso de la fructuosa, que se encuentra en los frutos, proporciona 36 kilocalorías y su dulzor es de 1.75. El jarabe de maíz de alta fructosa, que se utiliza mucho en la fabricación de los refrescos, proporciona 16 kilocalorías y su dulzor es de 1.1. La miel de abeja proporciona 20 kilocalorías y su dulzor es de 1.5. El néctar de agave proporciona 30 kilocalorías y su dulzor es de 1.5. Tenemos varios productos que no contienen carbohidratos, pero su sabor es dulce. Por ejemplo, la sacarina tiene un sabor dulce de 300 veces más que el azúcar, el aspartame 200 veces más, la sucralosa 600 veces más, el acel sulfame K 200 veces más y el neotamo 200 veces más. Todos estos productos que no proporcionan calorías son productos de origen sintético, excepto la stevia, y se han desarrollado para poder dar productos con sabor dulce a las personas que tienen problemas como la diabetes. Una forma de valorar a los alimentos que contienen carbohidratos es a través del índice glicémico, que es la medida de la rapidez con que un alimento puede elevar el nivel de glucosa en sangre después de su consumo. La escala va de 0 a 100. El valor más alto se lo han dado a la glucosa y a partir de este se ha establecido el valor para diferentes alimentos. Por ejemplo, en el caso del pan blanco, tiene un valor de 95, mientras que el pan de centeno es de 50. En frutas como la manzana y la pera, su índice glicémico es de 40, mientras que para el mango es de 20. Al analizar la cantidad de carbohidratos que consumen los adolescentes, en la Encuesta Nacional de Salud de Nutrición del 2018 se encontró que el 86.7% de la población encuestada consumen regularmente bebidas azucaradas no lácteas, el 36.2% cereales y dulces y el 53.7% botanas, dulces y postres. Son productos procesados que contienen una alta cantidad calórica en ellos. Hemos estado hablando de azúcares y carbohidratos, pero ¿qué son los carbohidratos? Son sustancias polihidroxiladas con el grupo funcional aldehído y se les llama aldosas, o cetona y se les llama cetosas. Por ejemplo, el gliceraldehído tiene el grupo funcional aldehído. Recuerden que es el carbonilo que está unido a un átomo de hidrógeno. Y en el caso de la hidroxiacetona, el carbonilo se encuentra intermedio en la cadena de átomos de carbono. La clasificación de los carbohidratos la podemos revisar desde dos puntos de vista, desde la nutrición y desde la química. Nos enfocaremos a la química. Desde la nutriología son simples y complejos, y desde el punto de vista químico, monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos que presentan el grupo aldehído, ya habíamos mencionado, son las aldosas y podemos tener de 3 carbonos, de 4, de 5 y hasta 6 átomos de carbono. En esta imagen tienen los diferentes ejemplos de los monosacáridos que presentan este grupo funcional. Por ejemplo, la eritrosa, que es de 4 carbonos, la gilosa, que es de 5, y la manosa, que es de 6 átomos de carbono. Los monosacáridos que presentan el grupo cetona son las cetosas y también tenemos de 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono.
Una de las cetosas importantes es la de 6 átomos de carbono, que es la fructosa, que se encuentra en el jarabe que se utiliza para elaborar los refrescos y en el azúcar de caña, junto con la glucosa forman un disacárido muy importante que se llama sacarosa. Existen dos tipos de estructuras de los carbohidratos. Una es las proyecciones de Fischer, que se basan en la existencia de un carbono asimétrico o quiral, y la otra es la de Howard. En el caso de las proyecciones de Fischer, vean, por ejemplo, en este carbono que tenemos aquí, tiene 1, 2, 3, 4 uniones o 4 radicales unidos a él, y cada uno de estos radicales son diferentes. Si vemos, por ejemplo, a la glucosa, si analizamos este carbono de aquí, observen, del lado derecho tenemos un grupo hidroxilo, hacia abajo tenemos un CH2 con un grupo hidroxilo, hacia la izquierda un hidrógeno y hacia arriba tenemos una cadena de 4 átomos de carbono. Este carbono que acabamos de analizar es un carbono quiral porque sus 4 sustituyentes son diferentes. A eso se refiere el carbono quiral o el carbono asimétrico. En las proyecciones de Fischer es importante identificar la cantidad de carbonos quirales que tiene la estructura. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, observen que tiene 4 carbonos quirales. 1, 2, 3 y 4. En el caso de la de fructosa tiene 1, 2 y 3. Las letras S y R se utilizan para poder identificar hacia dónde está orientado el grupo hidroxilo. La letra R cuando está hacia la derecha y la letra S a la izquierda. Con la cantidad de carbonos quirales que tenga, podemos determinar la cantidad de estructuras diferentes que se pueden representar. A eso se les llama isómeros. Van a tener exactamente la misma fórmula molecular, es decir, la misma cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos, pero la orientación que tengan sus grupos hidroxilo y los hidrógenos va a ser diferente. Se utiliza la fórmula 2 a la n. En el caso de la glucosa sería 2 a la 4, por lo tanto podemos dibujar 16 isómeros. En el caso de la fructosa sería 2 a la 3 y podríamos dibujar 8 isómeros, 8 estructuras diferentes. El otro tipo de estructura de los monosacáridos son las proyecciones de Howard. Son importantes porque en la naturaleza los monosacáridos se encuentran en forma cíclica debido a la reactividad que existe entre el grupo carbonilo y los grupos alcohol de la misma molécula, de tal manera que se cierra esa estructura lineal que tienen las estructuras de Fischer, como en el caso de la de glucosa, reacciona este grupo hidroxilo con este grupo carbonilo para cerrar la estructura y se puede obtener la alfa de glucosa o la beta de glucosa. ¿Por qué alfa y por qué beta? Alfa es cuando el grupo hidroxilo al cerrar el ciclo queda hacia abajo y la beta cuando el grupo hidroxilo queda hacia arriba. Pueden formar ciclos de 5 átomos de carbono y se les llama furanos, o de 6 átomos de carbono y se les llama piranos. En esta ilustración nos muestran la manera en que se ciclan los monosacáridos. Observen, en el caso de nuestro hidroxilo, que se encuentra en el carbono 5, el par de electrones que tiene este oxígeno, recuerden que siempre tiene 2 pares de electrones libres, con uno de ellos va a atacar o va a unirse al carbono 1. Esto hace que se rompa el doble enlace del carbonilo y este par de electrones va a pasar al oxígeno y se va a quedar con una carga negativa. En el caso de este oxígeno del hidroxilo, al unirse al carbono 1, necesita estabilizarse, necesita recobrar ese par de electrones que tiene libres y lo que hace es rompiendo esta unión oxígeno-hidrógeno, este hidrógeno sale, como sale sin electrones va a tener una carga positiva. Entonces, este hidrógeno se va a unir ahora al oxígeno que tiene una carga negativa para formar
este grupo hidroxilo. Este carbono donde se queda este grupo hidroxilo que se forma del carbonilo puede rotar, puede girar. A eso se le llama mutarrotación, de tal manera que el grupo hidroxilo puede quedar hacia la parte de abajo para que sea un monosacárido alfa o hacia la parte de arriba para que sea un monosacárido beta. En esta imagen se muestra exactamente lo mismo que en la diapositiva anterior, cómo es que se forma ese ciclo. Escribí los carbonos y los átomos de oxígeno de un color diferente para que quede más claro por qué se forma un monosacárido alfa o beta. Se forma el monosacárido alfa cuando el grupo hidroxilo del carbono 5 se encuentra del lado derecho. Por lo tanto, al cerrarse esa estructura, nos va a quedar hacia la parte de abajo. Si el grupo hidroxilo se encontrase del lado izquierdo, entonces nos va a quedar en la estructura de Hayward en la parte de arriba y será una estructura de tipo beta. Entonces recuerden, todo lo que está de la derecha en Fischer va a quedar en Hayward hacia abajo y lo que está a la izquierda quedará hacia la parte de arriba. Vean bien, en otro punto importante, en el carbono 4 yo tengo mi grupo hidroxilo hacia la derecha y en la estructura de Hayward me quedó hacia abajo. En el carbono 3 yo tengo mi grupo hidroxilo del lado izquierdo y en la estructura de Hayward me quedó hacia arriba. Para resumir, de pasar de estructuras de Fischer a Hayward, recuerden que el monosacárido debe tener 5 o 6 átomos de carbono y se pueden formar ciclos de 5 o de 6 lados. Si es de 5 lados, se les llama furanos y podemos tener las cetohexosas y las aldopentosas. Si el ciclo es de 6 lados, podemos tener las aldohexosas y se les conoce como piranos. Los disacáridos están formados por dos monómeros que se unen a través de reacciones de condensación. La unión entre ellos se establece por medio de un átomo de oxígeno y la interacción entre los dos monómeros son a través de los grupos funcionales hidroxilo. Este oxígeno que une a ambas moléculas se le conoce como enlace glucosídico. Son reacciones de condensación porque cada vez que se unen dos monómeros se está liberando una molécula de agua. Hay tres disacáridos importantes. Uno es la lactosa, que es el azúcar que se encuentra en la leche y está constituido de una molécula de galactosa y otra de glucosa. La maltosa, que está formado por dos glucosas que se encuentra en la malta y se utiliza para la elaboración de la cerveza, y la sacarosa, que es la que está presente en la que conocemos como azúcar de caña y está formada por una unidad de glucosa y otra de fructosa. Hay otro grupo de compuestos que se llaman oligosacáridos. En algunas fuentes van a encontrar que los disacáridos son los oligosacáridos más simples. En otras fuentes de información se establece que los oligosacáridos están formados desde 3 monómeros hasta 10 o 20 monómeros y después de 20 se les llama polisacáridos. Los polisacáridos van a contener a partir de 20 monómeros que se unen a través de las reacciones de condensación y pueden formar uniones alfa-glucosídicas o beta-glucosídicas. Dependiendo de este tipo de enlace será la función que van a tener. Tres ejemplos importantes de polisacáridos formados únicamente de glucosa son el almidón, que está formado por dos unidades, una se llama amilosa y otra amilopectina, el glucógeno y la celulosa. Dependiendo del tipo de enlace que prevalezca en el polisacárido será su función. Si prevalece los enlaces alfa, la función va a ser de almacenar energía, por ejemplo, el glucógeno. Si lo que prevalece son las uniones beta, su función va a ser estructural, por ejemplo, en la celulosa. Los polisacáridos se clasifican en dos grupos. Si están formados de un tipo de monómero se les llama homopolisacáridos. Por ejemplo, los que están formados únicamente de glucosa son el almidón, el glucógeno, la celulosa, la quitina y la pectina. Aquí tenemos las tres fórmulas o las tres representaciones
de los tres primeros, y en el caso de la quitina es una estructura que forma parte del caparazón de los insectos y también está formado por moléculas de glucosa. El segundo grupo son los heteropolisacáridos, que están formados de unidades diferentes. Puede ser, por ejemplo, la gilosa o la arabinosa, entre otros monosacáridos. Ejemplos de ellos son la hemicelulosa, el agar-agar, las gomas y los mucopolisacáridos. Los carbohidratos presentan diferentes funciones. Una de ellas es la función energética. Recuerden que los carbohidratos son la principal fuente de energía cuando se oxidan y también sirven para almacenar energía química, como en el caso del glucógeno. En la oxidación de la glucosa es una oxidación completa que se transforma en dióxido de carbono y agua y libera gran cantidad de energía. En el caso de los organismos vivos, esta energía se almacena en las moléculas del ATP. Otra función es la estructural. Los carbohidratos están presentes en otras moléculas, por ejemplo, en el ADN y en el ARN, donde encontramos la ribosa y la desoxirribosa. También se encuentran en las paredes celulares de plantas, hongos y bacterias, en los exoesqueletos de los artrópodos, que es la quitina, y en el exoesqueleto de los mariscos, que es el quitosano. Otra función es la informativa. Los monosacáridos se pueden unir a proteínas y a lípidos y forman las glicoproteínas y los glicolípidos que se encuentran en la superficie de la membrana celular y pueden establecer una señal de reconocimiento de superficie, de tal manera que pueden reconocer hormonas, anticuerpos, bacterias, virus u otro tipo de células para que ingresen cierto tipo de sustancias al interior de la célula o se produzca un efecto diferente en nuestro organismo. Otra función es la de detoxificación, es decir, en nuestro organismo hay ciertas sustancias que pueden ocasionar algún daño o que son tóxicas y que no se pueden eliminar porque son poco solubles en agua. Entonces, para ello es necesario que se unan a una molécula que ayude a eliminarlas a través de la orina. Y esa molécula es un derivado de la glucosa, como puede ser el ácido glucurónico, y en él se van a unir sustancias como es la bilirrubina, las hormonas esteroideas, algunos metabolitos secundarios de los vegetales que son tóxicos, a los antibióticos, a algunos medicamentos, drogas, insecticidas, pesticidas y aditivos alimentarios, de tal manera que al estar unidos a este ácido glucurónico aumenta su solubilidad y de esta manera pueden ser eliminadas a través de la orina. Con esto terminamos la presentación de carbohidratos. Estas son las referencias que se consultaron para poder estructurar esta presentación. Si requieren mayor información, profundizar en ello, pueden consultarlas.